Listo. Bueno, entonces, muy buenas tardes para todos. Soy Ángela García, la gerente de la Asociación Alianza Synertic. Bienvenidos a nuestro webinar que hemos titulado Conoce cómo impulsar la automatización y colaboración con inteligencia artificial, donde nuestra empresa asociada Netec nos va a liderar hoy y nos acompaña Jorge. Entonces, bienvenidos a todos los que nos están acompañando en este webinar. Las preguntas las pueden compartir por el chat y entonces te damos la bienvenida, Jorge. Por favor, preséntate. Gracias, Stephanie. Excelente, muchísimas gracias Ángela y un gusto. Muy bien. Bueno, mi nombre es Jorge Pasarón. Voy a trabajar con ustedes en este seminario para poderles ayudar a conocer cómo impulsar justamente la automatización y colaboración sobre la inteligencia artificial. Entonces, yo creo que sin más por el momento, vamos a iniciar, por favor, de este lado. ¿Vale? Aquí espero que ya estén pudiendo ver mi diapositiva. Y en este momento vamos a arrancar con el seminario. ¿Qué es lo que vamos a revisar dentro del seminario? Bueno, dentro de este seminario nosotros vamos a trabajar con la tecnología de IA conceptualmente y a un alto nivel. Vamos a explicar también los conceptos sobre AI Ops, que es abreviado en su concepto largo, es inteligencia artificial operativa. ¿Y qué relación tiene con ese concepto y esos componentes que se van a incorporar? Posteriormente, estaremos describiendo los mismos componentes que involucran a IOPS y explicar los cambios o principios de la implementación sobre el mismo término. ¿De acuerdo? Entonces, en la parte de la agenda tenemos que es AIOps, ¿sí? O AIOps, elementos, beneficios, inicios, de cómo poder trabajar con esta herramienta, características en el momento de que queramos llegar a hacer la implementación y algunas de las tecnologías que algunos fabricantes o terceros están trabajando ya dentro de sus propios productos con este tipo de elementos también y que eso podamos llegar a utilizar nosotros dentro de la parte empresarial. Ejemplos y casos de éxito también, que es muy importante conocer cuáles son algunos de los más populares, al menos donde se puede llegar a utilizar IOPS. Bien, ¿qué es? Bien, primero vamos a empezar definiéndolo. Pero para ello, primero tenemos que definir qué es inteligencia artificial, ¿verdad? Porque no podemos llegar a darte un concepto que viene con dos propiedades, AI y operaciones, si no sabemos qué es cada uno de ellos individualmente. Entonces, si ustedes pueden llegar a observar dentro de la diapositiva, se está definiendo AI como el software que exhibe una o más capacidades similares a las humanas. Esto quiere llegar a decir que nosotros podemos tener algún proceso dentro del cual en cuatro categorías como percepción visual, como análisis de texto, discusiones y toma de decisiones, donde la inteligencia artificial puede estar ayudándonos a resolver este tipo de problemas. Recordemos que inteligencia artificial es uno de los campos y dentro de ese concepto existen otros subcampos que también pueden llegar a aportar en todo este proceso de una red, vamos a llamarle neuronal, relacionada a través de sistemas de cómputo. ¿Ok? Con respecto a la inteligencia artificial y en el uso cotidiano, ustedes posiblemente tengan algunas de estas características, a lo mejor en el hogar, tal vez lo utilicen dentro de la oficina. Sí, hoy en día la inteligencia artificial está siendo impulsada muy rápidamente por algunos de los dispositivos, posiblemente electrodomésticos, vehículos, sensores. Digamos que entonces ahora ya se está volviendo un hecho de que más personas están llegando a utilizar este tipo de propiedades en dispositivos que obviamente los terceros llegan a crear y así ayudarte, por ejemplo, a no tener que pararte cuando quieres prender y apagar la luz, ¿sí? A lo mejor tal vez se te olvidó el control de la televisión y quieres prenderlo y apagarlo también, puedes hacerlo mediante voz, hay diferentes escenarios. Entonces, hoy en día se está volviendo más popular. Entonces, va a seguir avanzando, va a seguir generándose y va a seguir aportando a cualquiera de las categorías, sea en el uso hogar o sea en la empresa, donde queramos que posiblemente nos encontremos. Dentro de la inteligencia artificial,
existen diferentes categorías o subcategorías, vamos a llamar. La inteligencia artificial es como la capa de arriba, nada más. Digamos que es donde es la representación en la cual tú ya tienes contacto, ¿ok? Pero debajo de la inteligencia y como una subcategoría existe el famoso aprendizaje automático o en corto ML, ¿sí? O en inglés, Machine Learning. Esto permite que nosotros con ciertos algoritmos, cierta cantidad de información que se alimenta el algoritmo y ciertas estadísticas matemáticas, podemos llegar a generar estas proyecciones o resultados que posiblemente, si nosotros lo intentamos hacer como humano, podríamos tardar varios años. Ya no voy a decir cientos de miles de años, pero varios años vamos a tardar en hacerlo. Entonces, ocupamos todo este proceso de aprendizaje automático. Aún así, el aprendizaje automático es, digamos, un intermedio, digamos que comparado con el proceso de programación manual, sí una capa más arriba el aprendizaje automático, pero aún así hay cosas todavía más detalladas que podemos utilizar para crear las inteligencias artificiales. Debajo de esto está obviamente la ciencia de datos, y la ciencia de datos es un arte en el cual nosotros utilizamos, te digo, las estadísticas, las matemáticas, los vectores, no sé, pueden ser también algunas sumatorias, fórmulas bastante elaboradas y complejas, como la ciencia de datos solamente sabe llevarlas. Entonces, todo eso es en conjunto, porque no es una cosa, es en conjunto, se combina y nos entrega el resultado de la inteligencia artificial. Aquí falta uno más, me gustaría agregarlo, nada más como mención, dado que también existe otro que se llama el aprendizaje profundo, que es el llamado Deep Learning. En este aprendizaje profundo, digamos que será la capa más detallada en la cual nosotros estamos creando estos modelos y estos sistemas de aprendizaje completamente autónomos. Pero pues este ya está basado mucho más complejamente con redes neuronales artificiales, que son basadas en cómputo. Entonces, entre todo, hace el elemento de la inteligencia artificial. Ahora, ¿dónde entra el concepto de AI o PS u OPS? Es bueno combinar todos los conceptos que acabas de conocer ahorita de AI, llevando a cabo el sistema de aprendizaje de máquina como Machine Learning, combinándolo con la estructura y la categoría de Big Data, que es un término en el cual nosotros utilizamos para poder recolectar grandes cantidades volumétricas de información. Estamos hablando de teras, petas de información y darle un significado, ¿vale? Entonces, normalmente la inteligencia se combina entre este concepto de Big Data y Machine Learning. Pero eso puede llegar a ser muy complejo, muy fuerte hablando operativamente. Ya sabes a dónde se combinan estos, ahora que ya pusimos el concepto. Dentro de estos elementos vas a tener operaciones, vas a tener flujos, vas a tener orden, vas a tener tareas administrativas y todo eso va a ser una alta categoría de trabajo. Es ahí donde entra el término AI Operations, ¿ok? Donde se combinan parte de ello y hacemos que todo se pueda volver mucho más flexible, más posiblemente rápido, dinámico, y efectivo, ¿vale? ¿Qué elementos de esta categoría podemos nosotros llegar a encontrar? Por ejemplo, mira, tienes elementos como hay que identificar dónde está tu origen de los datos. Esos orígenes de los datos pueden ser en muchos lugares, pueden ser aplicaciones, pueden ser aplicaciones al cliente, aplicaciones internas a la empresa, pueden ser almacenes de datos, lagos de datos, parte del ecosistema llamado de Big Data. ¿Ok? Posteriormente, entender los patrones y las reglas. Esto nos permite a que nosotros sepamos cómo trabaja la información, cómo trabaja el sistema que produce la información para saber cómo yo la voy a poder tratar y darle un significado y hacer esa proyección más adelante. Combinado con este concepto de Machine Learning, metiendo infinidad de algoritmos que pueden llegar a existir que anteriormente las personas se han dedicado fuertemente a crear esos algoritmos para que hoy en día nosotros nada más lo lleguemos a usar y definir. Entonces, eso es lo que define los patrones y encuentra las posibles proyecciones que queramos encontrar como elementos, parte de.
En su momento queremos automatizar, porque también todo esto es un trabajo. El proceso de una inteligencia no es de la noche a la mañana. Tampoco es que en dado momento hoy en día con las nubes que se tienen, las herramientas que están, lo tengas en poco tiempo. O sea, aún así con esas herramientas, terminar uno de estos te estás tardando en aproximadamente semanas o posiblemente meses para tener un resultado y esperando que el resultado sea el deseado. Y si no, volver a hacerlo. Ujú. Entonces, es ahí donde se involucra el proceso de automatización, donde utilizamos este proceso fluido, ¿sí? Donde ya no dependemos de estar tanto tiempo manualmente en contacto y dejamos que fluya todo basado en estos procesos continuos. Vamos a dejarle como concepto, ¿vale? Y así, con eso tenemos también parte pues, de la inteligencia artificial, ¿no? Del resultado que puede llegar a generar, ¿vale? Dentro de los componentes, como puedes ver, tenemos diferentes categorías. Ahí hay un título en que define Platform Enabling Continuous Insights Across IT Operations Monitoring, que es parte del círculo, vamos a llamarle el círculo de los procesos de IOPS. ¿Ok? Esto involucra, por ejemplo, los conceptos ya mencionados previamente. Además de esto, agregar un sistema de reportes o de administración de incidentes o de la tecnología, que es el ITSM. Estamos hablando de herramientas que nos ayuden a generar identificación de tickets, identificación de tareas administrativas o de análisis o de riesgos que pueden existir. Con ello, los procesos de automatización y en este círculo, como manecillas del reloj, de derecha a izquierda, vamos girando hasta que lleguemos a la observación que va a ser el monitoreo. Saber si la operación de la inteligencia fue un resultado correcto o no, seguir detectando, seguir viendo el rendimiento y volvemos otra vez en el círculo hasta que encontremos el proceso deseado, como parte simplificada de estos componentes. ¿Ok? Bien, ya que tienes el concepto ahora de qué es la IA, qué lo involucra, algunos componentes y elementos, te preguntarás cómo poder iniciar con el proceso de AI o PES. Bueno, parece muy sencillo, ¿verdad? Pero no. Necesitamos tener, por ejemplo, la recolección de datos. ¿Sí? Afortunadamente, la empresa en la cual trabajan ya la tiene, porque tiene sistemas de almacenamiento. Después necesitamos un segundo punto que es el análisis de datos. Dentro de ese análisis de datos es darle un significado a la cantidad inmensa de información que recolectaste previamente, ¿vale? Ahí es donde entran, a lo mejor pueden entrar algunos de tus compañeros como científicos de datos, analistas de datos, no sé, programadores de ciencia de datos, para que podamos tratarle un poco y ver qué nos da como resultado. En un tercer paso tenemos las reacciones automáticas. Esto va a depender de qué tipo de acciones quieras tener. Por ejemplo, cuando haces el análisis, formas algunas tablas que te representan la información de tanta información que puedes tener, generas una más puntual, más pequeña, hablando ya de un poquito de analítica de datos. Y con ello podemos a lo mejor disparar un evento que sobre esa información se produzca la generación de algún reporte, la generación de algún modelo de entrenamiento de Machine Learning, tal vez a lo mejor una gráfica, ¿no? Para poder representarlo o simplemente darle ese significado visualmente, que es lo que posteriormente entramos. Ujú. Entonces podría parecer sencillo, pero bueno, detrás de cámaras existen muchos complementos que realmente lo pueden hacer un poco más complejo. Si tan solo escuchar el término inteligencia artificial, machine learning, deep learning y todas sus variantes, ya estamos hablando de algo complejo, ¿vale? Pero el punto de aquí es llegar a que con este término se reduzca esa complejidad, ¿vale? Ahí sí tampoco tenemos un tiempo, no te voy a decir que de meses se lo vas a reducir a 2 horas o 3 horas, no tampoco, ¿verdad? Pero sí podríamos reducir un par de, tal vez días o semanas, ahorrarte y enfocarte tal vez a otras tareas que lo puedan llegar a necesitar. ¿Mm? Con esto se producen uno de los beneficios del término IOPS, operaciones simplificadas, lo que te acabo de comentar ahorita, en el proceso de configurar, supervisar, alertas, o sea, darle seguimiento a todo lo que va en el flujo sobre las tareas que uno tiene a través de esta categoría. Con eso, pues lo podemos englobar como un término de automatización en general y las perspectivas y análisis predictivo que uno puede llegar a dar como resultado. Ujú.
Entonces, con este proceso, nosotros debemos de saber algunas de las empresas que pueden llegar a utilizarlo. Aquí de manera general podemos ver quién usa AIOPS, ¿sí? OPS. Pues yo creo que realmente cualquiera de las empresas que esté relacionado con el término de Machine Learning, con el término de inteligencia artificial, creo que en algún momento ha llegado a hacerse una pregunta muy importante. Quiero dejar de repetir y repetir y repetir los procesos que posiblemente ya domina uno. Tal vez no en un 100%, pero domina en más del 50%. Quiero enfocarlo a otro o quiero optimizarlo. Entonces es ahí donde empiezan a buscar esta reducción de operaciones. Entonces yo creo que varias de las empresas, no sé, por mencionarte tal vez alguna, como por ejemplo Amazon, seguro, como por ejemplo Microsoft, que son algunas empresas grandes, pueden llegar a utilizar este tipo de categorías para justamente ahorrarse el tiempo. Informática en la nube, equipos de DevOps, por ejemplo, y transformación digital. Muchas de las empresas también utilizaron estos métodos para hacer el cambio de ahora producir también, pero a través de las conexiones de Internet, como lo es la transformación digital. Pero como te comento, si bien esto es un proceso que te da estos beneficios y quien los puede usar, ¿vale? No es de la noche a la mañana, ¿ok? Entonces, para eso, a grandes rasgos, debemos de saber cuáles son los flujos de cómo se puede llegar a tener un resultado de un aprendizaje de este tipo. Solamente como mención, y nada más para que tengan una idea, el resultado es primero tener un problema, ¿sí? Nosotros para llegar a este punto debemos de tener un problema. El problema es cómo puedo mejorar las ventas. El problema es cómo sé si tal vez la publicidad en la cual acabo de invertir me va a dejar un retorno de inversión, un buen resultado. Y cómo sé si en un futuro quiero invertir en algo, ¿sí? Tal vez hacer un modelo de proyección para saber si me va a convenir o no me va a convenir. Entonces necesito un problema primero. Posteriormente, darle formulación a ese problema y posterior empezar con el proceso para tratar la información en el sistema de aprendizaje. Te comento porque teniendo todo ese flujo, teniendo ese workflow, esa tubería en el cual uno lo hace manualmente, entonces es ahí donde ya puedes empezar a comparar y meter a los equipos de DevOps para que puedan empezar en esta palabra, tener la categoría operativa y empezar a reducir, empezar a hacer procesos fluidos y continuos. Ese es el objetivo. Pero primero hay que pasar por el proceso manual para saber cómo está construido y después ya podemos reducirlo. Y es ahí donde tenemos el concepto AI-OPS. Bueno, en el proceso de cómo implementar, dándote algunos de los comentarios, hay que primero, como te comento, definir cuáles son los requisitos con respecto al negocio. Hay que también identificar cuáles serían las herramientas que puedes llegar a trabajar o integrar adicionales a las que estés utilizando con la marca o con el cual estés trabajando, el tercero, el partner, dependiendo. El uso de la inteligencia, que sí, hay softwares que ya están construidos para esta inteligencia, donde tú nada más vas y la usas, ¿sí? Un tercero. Claro que en este seminario estamos dándote a entender que tú puedes crear el tuyo, pero que puedes llegar a tardar, pero en el momento que lo tengas, van a entrar dentro de esa lista de rápidamente utilización de la inteligencia. Involucramos también la implementación que llevamos un lago de datos. El lago de datos es fundamental para todo este proceso. No podemos tener datos en diferentes tipos, por un ejemplo, en diferentes tipos de servidores, porque eso generaría mucho trabajo para poder tomar la información de 10, 15 servidores. Necesitamos que esté en un solo sistema de almacenamiento para poderlo procesar, ¿vale? Para poder meter a IOPS y posteriormente automatizar la funcionalidad de la inteligencia artificial. Entonces, es como una guía, es como un proceso en el cual nosotros llevamos el proceso de implementación, ¿vale? Dentro de este término. Y aquí ponemos unos ejemplos de algunas de las tecnologías existentes. Como te comento, hay bastantes marcas. Está Dynatrace, que es una herramienta de monitoreo bastante poderosa y tiene un motor de inteligencia artificial ahí. Uno va, la trabaja, descarga los agentes, la instala y de pronto tienes un software en el cual
como por arte de magia tienes todo el recurso monitoreado. Imagínate, pero tanto trabajo que les costó para poder llegar a este producto final. Ujú. Ahí está Splunk también, que es una herramienta para información o centralización como SIEM, ¿sí? O ITS, SI. Esta otra de TrueSight, por ejemplo. Aquí hay un crossword con Cisco también. Está Microsoft, por ejemplo. HCL, que parte de a lo mejor de tecnologías de HashiCorp, ¿sí? Una empresa también importante en la parte de infraestructura como código. Miren, IBM con Watson, que es su inteligencia artificial. ¿Vale? Aruba con otra marca de dispositivos de redes. Microsoft y sus servicios cognitivos, que así también se le llama diferentemente a la inteligencia. Y por acá se tiene CFX Cloud como otro ejemplo de inteligencia. Por ahí faltan algunos otros. Está Alexa. Posiblemente tengas algún eco dentro de tu casa, que platiques con Alexa y le pidas algunas cosas. Otra inteligencia también. Bueno, seguramente Google tendrá la suya y seguramente también por ahí otras marcas de tercero que están teniendo este tipo de herramientas existente con inteligencias artificiales. Ujú. Muy bien, una inteligencia artificial no necesariamente tiene que ser una persona robótica, para que puedas interactuar. La inteligencia, recuerda que al principio empieza como un sistema de cómputo y ya después a alguien se le ocurre y crea eso de el cuerpo robótico humano. Ujú. Pero al final del día eso tiene un cerebro de cómputo, que sería la inteligencia. ¿Vale? ¿Dónde podríamos aplicarlo? Bueno, aquí hay algunos de los escenarios y casos de uso, ¿sí? Puedes tú aplicarlo en seguridad, ¿por qué no? Si alguien por aquí nos acompaña del tema de seguridad, puedes tener una herramienta de inteligencia sobre algunas de las amenazas que puedan existir dentro de la red, así rápidamente identificarlas y si es posible, tal vez hasta cerrar la vulnerabilidad o la amenaza y si no, al menos que te identifique y te mande un mensaje diciéndote que hay una amenaza por ahí. Ujú. Tienen. También en la gestión de eventos de seguridad, porque no también poder registrar eventos que se vayan recolectando, ¿sí? Hay eventos, digamos, firmes, que son los eventos que se producen, hay eventos que son posibles, ya ves que existen falsos verdaderos, existen falsos positivos, verdaderos positivos, entonces puedes llegar a generar una inteligencia para que esté categorizando y desde antes proyectarte e indicarte cómo están esa cantidad de eventos para dejar una solución, ¿no? O darle el seguimiento al incidente. Ujú. Seguridad, esa es una. También tenemos por acá, mira, en redes, si alguien viene de la parte de networking, también se puede llegar a generar los routers, aunque parezcan de lo más, digamos, sencillo y plano como un dispositivo de red, ¿sí? Ahí abajo en la empresa ya hoy en día también pueden llegar a tener sistemas de inteligencia donde se conectan, tal vez no el router todavía, pero conectándolo con otro tipo de software, ¿sí? Como parte del mismo ecosistema de las redes, puede llegar a identificar el comportamiento, tal vez indicarte que posiblemente se va a apagar una interfaz, o posiblemente se puede llegar a desconfigurar en dado momento, o ya va a llegar el end of life, ¿sí? No tienes que estar pendiente todo el tiempo de ello. Son parte de lo que podemos llegar a identificar. En otro caso de uso tenemos detección de fraudes. Pues bueno, yo creo que este es uno de los que ha estado muy fuertemente en las instituciones financieras y en cualquier tipo de servicio o comercio que pueda llegar a tener algún tipo de venta. Puede llegar a detectar fraudes y con ello pues saber cuántos tipos de compras al momento van a ser legítimas, cuántas pueden llegar a ser fraude, ¿vale? Y con eso armarte una estrategia, porque no queremos que ningún tipo de transacción sea a través de fraude. O falsificación de información, lo cual produzca. Todo esto lo podemos meter a la inteligencia, al sistema de Machine Learning y hacer esa detección y proyección de posiblemente cuántos fraudes puedas tener, tomando los históricos anteriores, entre otros. También, miren, hasta la parte financiera anda por acá en los casos de uso. Detección de software malintencionado. Bueno, ¿qué te puedo decir con esta detección de software malintencionado? Sabemos que los ataques están al máximo dentro de los equipos de cómputo, los virus y todo lo demás. Seguramente tienes un antivirus instalado dentro de tu equipo, a menos de que estén utilizando sistemas operativos de Mac, ¿verdad? Pero si están con Windows, es más común que tengamos uno.
Entonces, ahí adentro de esos sistemas de antivirus, hoy en día ya tienen inteligencia. Tal vez hace 15 años, ¿sí? Eran bien simples, una regla que mandaba a cuarentena algo que fuera ilícito y se acabó. Pero hoy en día pueden venir con este tipo de detección previa sin tener tanto proceso manual, ¿no? Dentro del mismo software, sino también podemos llegar a hacer esta detección. Tanto software malintencionado, no nada más con antivirus, les puse como un ejemplo, pero puede ser también como correos electrónicos, aplicaciones también de descargas de software, por ejemplo, entre otros. ¿Sí? Entonces anda por ahí también en ese proceso. Clasificación y seguimiento de datos es otro también de los casos de uso bastante interesantes, ¿sí? Digamos que en la parte de clasificación y datos, los datos es la parte más importante de las empresas. Sin los datos, realmente la empresa no sabría si va por un buen camino o si ya tomó la parte curva del camino o ya se fue y cayó en un lugar de agua. O, o pasó sobre una montaña y la tuvo que escalar y posteriormente bajó. Sin los datos, prácticamente andamos como si estuviéramos con los ojos vendados. Entonces, tener una de estas herramientas que te ayude a clasificar la importancia, qué datos son sensibles, qué datos son públicos, y darle el seguimiento correcto a esos patrones de cómo se usa la información, creo que también podría aportar bastante, ¿verdad? Entonces, ahí es donde también podemos entrar dentro de los casos de uso de estas herramientas como IOPS. Recuerden, ¿sí? Y finalmente, IOPS no es que sea un solo proceso. Recuerden que es un conjunto. Y ese conjunto es tener tus modelos de entrenamiento de la inteligencia más el proceso de Big Data y DevOps, que son las dos categorías que se combinan y entre esos se crea el proceso de IOPS para este tema automatizado y reducción de cargas de trabajo. ¿Mm? Como parte de. Y justamente, pues mira, hablando del tema de DevOps y IOPS, es justamente lo que estábamos mencionando aquí, la orquestación, el trabajo continuo. Dándote un poquito de contexto de DevOps, si no tienes relación con él, es una cultura en la cual el día de hoy estamos utilizando mucho dentro de las empresas justamente para llevar procesos automáticos, fluidos y continuos, ya que se trabaja en términos llamados integración continua e implementación continua. Entonces, normalmente está enfocado al proceso de desarrollo de software. Cualquier software puede ser una aplicación web, puede ser una aplicación de escritorio, digamos que puede adaptarse para esos procesos. Entonces, tú lo combinas con ese proceso continuo y entonces ahora en vez de producir una aplicación web, vas a producir un modelo de entrenamiento de proyección para la inteligencia artificial, pero basado en la cultura de DevOps con la separación de tareas y todo lo que involucra la cultura de DevOps. Es ahí donde entra pues el proceso también de esta práctica sobre la inteligencia artificial. ¿Ok? Muy bien. Bueno, pues eso es prácticamente parte de la información que tenemos sobre este seminario para que vayan adentrándose. ¿Sí? Siempre es muy importante que lo hagan con anticipación, ¿sí? Para que vayan revisando por todos los lugares, seminarios, lecturas, videos, de qué es esto de inteligencia artificial, machine learning, que más popularmente se está tratando de impulsar dentro de las empresas. Un poquito lento, pero ahí va en todo lo que conlleva, ¿vale? Ahora, dentro, pues obviamente de este tipo de herramientas existen marcas que pues tienen sus propios cursos en los cuales se pueden llegar ustedes a tomar como consideración para continuar con el aprendizaje. Tenemos, por ejemplo, de la marca de AWS, está el curso de DevOps Engineering con AWS, es un nivel profesional donde te daría todo el contexto que te acabo de mencionar de la cultura de cómo hacer proceso continuo. Adicionalmente, también tiene una capacitación en la cual se llama Practical Data Science with Amazon SageMaker. SageMaker es una de las herramientas de Amazon principal para poder hacer los procesos de inteligencia, la parte de IOPS, Machine Learning, Deep Learning. Es la principal de la herramienta. Entonces, ese es un curso en el cual te puede ayudar también para saber cómo empezar a trabajar con estos procesos. ¿Ok?
Con respecto, acá tenemos la oferta de NETEC también como parte y como marca. Aquí se trabaja con Microsoft Azure, donde tenemos el curso de Azure AI Fundamentals. Es un curso también bastante interesante, donde se puede hablar un poquito más sobre los conceptos básicos que involucran la inteligencia artificial. Ujú. Por ahí, ese tiene un código AI 900. Existe otro, por ejemplo, que es el AZ 400, en el cual, digamos que es el curso donde se puede ver en la marca de Microsoft todos los procesos de la cultura de DevOps. Esto permite que nosotros sepamos cómo utilizar sus propias herramientas para producir software continuamente. Recuerda que software es una palabra general, en este caso lo estamos enfocando a los modelos o los procesos de inteligencia artificial. ¿Ok? De acá tenemos también el AI 102. Digamos que el AI 102 es pues el siguiente curso que tomarían después del 900 para que ahora tú conozcas cómo se implementa. Primero pasas por el Fundamentals, conceptualmente, un par de ejemplos, un par de demos, y posteriormente llegas al 102 donde tú ya interactuarás seguramente con algún laboratorio en cómo crear rápidamente. Ujú. Sorprendente cómo pueden crear hoy en día cosas rápidas con este tipo de servicios que ya tienen algunas de estas marcas. Este, y sobre ello, pues crear lo que necesite la empresa. ¿Ok? Hay otro tipo de ofertas también que son interesantes. En ejemplo, en este caso, la marca de IBM, a través de aquí de NT, que es partner también, se tiene un curso llamado TN 404, como se define, Cloud Pack for Watson IOPS. Recuerda que Watson es la inteligencia artificial, ¿vale? Suena elegante su nombre, pero es parte de IBM en un proceso de administración. Y se tiene el TN403G, que también es sí, el anterior, me parece, es la instalación, ¿sí? Primero vamos con el 303, que es el Pack for Watson IOPS Installation, y después llegamos al 404, que es ya para administrarlo. En caso de que, pues, en la empresa en la cual trabajen todavía con IBM, o tengan IBM, o sean de IBM, ¿sí? Puedan utilizar esta herramienta también bastante útil. ¿Ok? Muy bien, con esto, prácticamente esta información y el que tú puedas decidirte hacerte un espacio para poder llegar a tomar esta capacitación, algunos son de un día, otros son de 2 días, otros son de tres, varía, ¿vale? Pero es importante que por ahí vayan considerando cómo seguir preparándose. En algún momento lo pueden llegar a necesitar y sacar el beneficio de estas herramientas. Muy bien, perfecto. Con esto entonces finalizamos este seminario de IOPS. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde. Gracias, Jorge, muy amable. Muchas gracias. Gracias, Ángela. Igualmente. Bueno, feliz tarde para todos. Nos vemos en el próximo. Gracias. Igualmente, Ángela.